Hola, buenas tardes a todos. Em, Primero quiero agradecer al equipo de Capital Financiero por la oportunidad de permitirnos comunicar a ustedes parte de la información que tenemos que es relevante en este momento, digamos que está de moda, pero que es bueno poder decir la versión desde la perspectiva de la empresa Cobre Panamá. Sin pasiones, más bien con datos y con hechos, ¿no? Em, yo lo que vamos a empezar realmente, y como toca, vamos a hablar un poco de la planta de energía, pero la planta de energía pertenece a una filial de First Quantum Minerals, que es Cobre Panamá. Y vamos a hablar de First Quantum Minerals. ¿De qué se trata esta compañía? Esta compañía es una compañía minera que tenía 8 operaciones mineras en diferentes países. Hoy día 7 porque Cobre Panamá está en pausa. En este momento pues no tenemos autorización para hacer absolutamente nada, pero si pueden ver, en Australia hay 2 operaciones, en Zambia, hay en Mauritania, España, Turquía y Finlandia. Pueden ver que la presencia de First Quantum Minerals en diferentes países del mundo, también en países catalogados como primer mundo, como España y Finlandia, pues es bien relevante. Eso significa que todos los procesos que se hacen para la operación de extracción y procesamiento de mineral se hacen con alta calidad. Se hacen con alta calidad. Eh, Se ven 3 operaciones en Latinoamérica. Panamá, que hoy día está detenida, como todos sabemos, como resultado del mandato del Ministerio de Comercio luego de la declaración de la Corte Suprema de Justicia. Hay un proyecto avanzando en Perú y hay otro proyecto avanzando también en Argentina. Argentina realmente ha estado abriendo las puertas a mucha inversión de la mano del nuevo presidente, que está muy enfocado a lograr inversiones desde el extranjero con la finalidad de contribuir a la economía y superar los déficits que ha venido Argentina atravesando a lo largo de los años. Y realmente está teniendo éxito el presidente Milei, y parte de esa ventana, aunque la presencia de Argentina, en Argentina de First Quantum ya viene de hace varios años atrás, antes que Milei fuera presidente, pues es un proceso que va en la etapa hoy día del estudio de impacto ambiental y ya en las etapas finales. Eh, en Panamá, bueno, vamos a hablar un poco de cómo estamos en Panamá. Eh, Hoy día, y hace poco en realidad, salió publicado en la Gaceta Oficial la resolución del Ministerio de Comercio e Industria sobre la aprobación del Plan de Preservación y Gestión Segura. ¿Qué significa esto? Significa que la empresa Cobre Panamá responsablemente, como ya lo ha venido haciendo por 18 meses, ahora tiene permiso formal de seguir haciendo lo que ha estado haciendo por 18 meses. En realidad, en ningún momento la empresa ha dejado de cumplir con la responsabilidad de preservar la estabilidad física de los tajos que requieren mantenimiento, la estabilidad física de la presa de relaves, y proteger y mantener los activos, que son una gran inversión que hay de muchos inversionistas pues, que han metido la plata para que se ejecutara este proyecto. Y esos activos deben ser mantenidos de forma tal que en el momento en que se decida qué va a pasar con el proyecto, esos activos puedan reiniciar operaciones o puedan reutilizarse en otro sitio. Entonces hay que proteger los activos. Este plan de preservación y gestión segura autoriza seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Sin embargo, sí añade algunas cosas. A ver. Bueno, antes de presentar lo que aprobó el plan de preservación, eh, la contribución de Cobre Panamá a la economía del país era muy importante. Pues se habla del 5% del Producto Interno Bruto, pero lo que se ve directamente para el año 2023 en un total de 1.830 millones,
entre ingresos gubernamentales, sueldos y salarios, adquisiciones locales y inversión en la comunidad, pues es un monto significativo. Esos montos, cuando tú los diversificas, se van en la cadena hacia abajo, aportando riqueza a la economía. Porque cada persona que recibe un salario va al cine, va al supermercado, paga el colegio de los hijos. Las empresas que prestan servicio tienen empleados que también reciben un salario, que transmiten a la economía exactamente esos mismos servicios, que van al cine. Cuando estas empresas que nos prestaban servicio, además subcontrataban otras empresas, y esa es una cadena que se va regando a lo largo de la economía del país. Eso es un poco difícil de medir, sin embargo, ese impacto que se hablaba de más de 40.000 empleos directos e indirectos, pues hemos llegado al punto de que del otro lado del discurso antes y durante las protestas que se hablaba de que eso era mentira, hoy día lastimosamente los números han demostrado que sí es real y que se ha impactado de esa forma la economía. En 2024, a pesar de no tener ningún tipo de ingreso a la empresa, el aporte a la economía del país ha sido de 378 millones. Igualmente repartido entre salarios, entre ingresos gubernamentales, porque hay que pagar impuestos, hay que pagar servicios también, y se sigue apoyando a las comunidades. Esos 378 millones es un gran sacrificio financiero que está haciendo la empresa, porque al no tener ningún tipo de operación, Cobre Panamá está siendo subsidiado básicamente por la corporación Fresh Quantum Minerals y los inversionistas, que están todavía comprometidos en que podamos llegar a una solución que sea ganar-ganar, en la que se pueda continuar una operación y que el país tenga los beneficios que debe tener como resultado de una operación minera de clase mundial. Ahora sí, la aprobación del PGS. ¿Qué es lo importante aquí? Aquí hay dos cosas que son nuevas, distinto a lo que ya yo antes he mencionado. Hay dos cosas que se autorizaron. Una es la exportación del concentrado de cobre que está almacenado en las galeras que están en el lado del sitio puerto en Cobre Panamá. Y la segunda cosa que se ha autorizado, distinto a lo que yo les he mencionado antes, es la operación de la planta de energía de Cobre Panamá. Así que les voy a hablar brevemente del primer paso, que es la exportación de concentrado de cobre, porque es algo que va a salir. Nosotros con buen ánimo hemos recibido la noticia de la autorización de esta exportación, porque esto va a representar ingresos para la empresa y también va a representar algunos ingresos para el país. Es importante reiterar lo que yo acabo de mencionar respecto a los 378 millones aportados a la economía del país. Ya eso está gastado, es un hueco en las finanzas de la empresa. Realmente la venta del concentrado de cobre no es que va a brindar grandes ingresos a la empresa, va a cubrir parte del hueco financiero que ya existe, porque en promedio se están gastando entre 15 y 20 millones en la preservación del sitio y el mantenimiento. Eso incluye pago de salarios, incluye pago de servicios, incluye toda la cadena de actividades que van en función de proteger el lugar, ambientalmente y físicamente. Entonces, el discurso realmente será, bueno, ahora la empresa va a tener, el gobierno le está regalando la plata. En realidad no. Todo el dinero que se va a obtener de esa venta concentrado de cobre va a ser utilizado para las actividades de preservación, que están claramente definidas, que como empresa estamos comprometidos en realizarlo en buena forma, con las mejores prácticas de ingeniería y ambientales, y vamos a seguirlo haciendo. Ese va a ser el destino del concentrado de cobre. Estamos en el trámite con el gobierno realmente para obtener las autorizaciones que nos permitan exportar este concentrado de cobre. Nosotros pues vamos a querer hacerlo lo antes posible y realmente hemos estado en contacto directo con el gobierno, con diferentes entidades para que todo se haga
en buena lid, que se haga con transparencia y que se sepa, pues, qué es lo que está saliendo del puerto. La segunda actividad tiene que ver entonces con la operación de la planta de energía de Cobre Panamá. La planta de energía de Cobre Panamá salió de operaciones en el año 2023. Son 2 unidades. Una salió de operación el 16 de noviembre de 2023 y la otra el 23 de noviembre de 2023. A partir de ese momento, ambas unidades han estado fuera de servicio. Hoy día esas unidades siguen fuera de servicio. Les voy a hablar un poco de las generalidades, ¿no? De qué se trata esto. Pueden ver en el mapa la ubicación de Cobre Panamá está en el norte del país, en el punto rojo. Y hay una línea que interconecta todo el proyecto de Cobre Panamá, la línea roja que interconecta al sistema interconectado nacional con la subestación Llano Sánchez. Cobre Panamá ha estado conectado a la subestación Llano Sánchez desde el año 2017. Y bueno, como anécdota, cuando hubo el apagón nacional que siguió el 24 de diciembre de 2023, achacaron la culpa a la planta de energía. Dijeron que porque Cobre Panamá se había conectado a la red. Y lastimosamente es información deliberadamente malintencionada, porque la realidad es que Cobre Panamá ha estado conectado a la red ininterrumpidamente desde el año 2017. Y la planta de energía, cuando salió de operaciones, fue porque nos quedamos sin carbón. ¿Y por qué nos quedamos sin carbón? Voy a tener que mencionarlo. Cuando hubo el bloqueo del puerto, traíamos carbón para las unidades de generación. Los famosos guerreros del mar, ellos bloquearon la operación del puerto, expusieron no solamente a sus propias personas, sino a la propia embarcación que traía combustible. Esas personas realmente con muy bajo sentido de su propia seguridad siquiera, atacaron la embarcación principal de carbón con bombas Molotov. Y al ocurrir eso, el capitán decidió, por la seguridad de la embarcación y de los tripulantes y de las naves de soporte, retirar el barco. Esa es la razón por la cual en Cobre Panamá nos quedamos sin carbón para la generación. Y fue atendiendo a la seguridad. En todo momento fue atendiendo a la seguridad. Y realmente no es que fue una gran victoria de los guerreros del mar. A mí me da mucho pesar pensar que acciones de este tipo, que son catalogadas de terroristas en otros lugares, en Panamá ocurrieron y no ha habido consecuencia todavía respecto a eso. Pues este es un foro en el que estos temas también hay que mencionarlos, porque estamos hablando de los retos del sector energético y particularmente esto afectó unas 2 unidades de generación de hecho que tenemos en la instalación, porque no pudo llegar el barco. Cualquier otro intento en otro puerto puede ocurrir si no se toman las medidas adecuadas. ¿Qué pasaría si ocurre lo mismo en el puerto donde llegan los barcos de gas natural? Afecta entonces el sistema, lo pone en riesgo. Entonces es importante que esas cosas no vuelvan a suceder y hay que llevar, no en este foro, pero hay que llevar a discusión que estas cosas no se repitan y es bien importante. Continuando con la descripción, realmente nosotros tenemos 2 unidades de generación. El combustible principal, como mencionaba, es el carbón. Son 2 calderas, cada una con su turbina. La capacidad de generación es 150 megawatts y alimentan a la producción de concentrado de cobre. El tamaño del proyecto Cobre Panamá es lo suficientemente grande para que 2 unidades de 300 megawatts no fueran suficientes para cubrir la demanda. Adicionalmente a eso, justo antes de tener operaciones, se estaban comprando 45 megawatts adicionales por encima de esos 300 megawatts
para poder suplir la demanda interna total de toda la ejecución de operaciones que se hacían en Cobre Panamá. Era un proyecto bien importante y en el cual la energía, el aseguramiento de la energía para esas operaciones es súper importante. En el medio, vaya, no sé cómo decirlo aquí, pero en el medio ven un montón de rayas como rosadas y en paralelos, en horizontal, pues eso representa la subestación de Botija, en donde están todos los equipos de producción de mina. Eso está 22 kilómetros más adentro. La planta de energía está al lado del río Caimito, realmente en Donoso. Y nosotros estamos pegados al mar. Nosotros transmitimos a través de 2 líneas de 230.000 voltios a la subestación Botija, y desde Botija hay 2 líneas que van hasta la subestación Llano Sánchez para interconectarnos a la red interconectada nacional. Ahí se muestra en la parte superior una línea segmentada que representa aproximadamente la ruta futura de la 4ª línea de transmisión. Y la única razón por la que lo ponemos ahí es porque pueden haber ventajas de hacer algún tipo de interconexión de esa futura línea con la infraestructura que es existente. Y se puede mejorar, digamos, la confiabilidad de la red si se aprovechan de buena forma las oportunidades. Seguimos con mostrar un poco de qué se trata la planta de energía de Cobre Panamá. Es una planta térmica bastante compleja. El combustible de carbón es un poco complicado de manejar. Se trae granel, se trae en barcos autodescargables que tienen un sistema de bandas transportadoras y un brazo donde depositan el carbón en un hopper, en una tolva, directamente en el puerto, y desde el puerto lo transportamos sin intervención de nadie hasta la galera de carbón que está techada. Ese sistema de transporte de carbón, hasta el año 2023, cuando tuvimos operaciones, estaba siendo operado por personal 100% de la comunidad de Caimito. La comunidad de Caimito queda del otro lado del río, de donde está la planta de energía. Ese es un proyecto que nosotros, como responsable personalmente en esa parte de la ejecución, y convencidos de que hay que traer desarrollo a las comunidades, nosotros preparamos a un grupo de personas de Caimito para la operación de ese sistema. Y esos señores y señoras, porque también hay mujeres en esa operación, descargaban de cada barco 60.000 toneladas de carbón. Pero además manejaban el sistema de carbón para la operación propia de la planta de energía, que eran 2.800 toneladas de carbón diariamente que utilizaba la planta de energía. Y esas personas de Caimito eran las responsables de esa ejecución. Y eso para mí personalmente es un logro importante, porque nosotros estamos convencidos de que hay que llevar desarrollo a las comunidades y hay que llevar educación a las comunidades. Y a través de preparar a esas personas en las que en otras condiciones no tuvieran la oportunidad de tener exposición a este tipo de sistemas, llevarlos a un nivel óptimo para poder tener esa gran responsabilidad. Aquí lo que pueden ver es, entre muchas líneas, a la izquierda la parte de turbina, en el medio la parte de caldera con sus sistemas auxiliares, y yo les voy a hablar brevemente de algunas partes. La planta de energía tiene consideraciones de diseño bien importantes y en todo momento estuvo pensada para la eficiencia y para el control de los impactos ambientales que pudieran generarse de la operación de la planta de energía. Pero eso ocurrió antes de empezar a trazar los primeros diseños de la planta de energía. Hay un sistema de monitoreo continuo de emisiones que en tiempo real el operador puede saber cuál es la cantidad de oxígeno que se está utilizando en la combustión, cuánto es el excedente de oxígeno, cuánto monóxido se está generando, cuánto CO2 se está generando o cuánto NOx se está generando. Y eso le permite al operador en tiempo real ajustar la combustión para buscar la eficiencia, porque obviamente hay que quemar la mayor cantidad de carbón y que el resto o los residuos que se generan tengan
muy bajo contenido de carbón remanente, porque ninguna combustión es perfecta, pero también controlar las emisiones que están ligadas a un cumplimiento legal. Entre otros aspectos relacionados a la eficiencia, hay 7 precalentadores, un economizador en el circuito de agua, alimentos. En la parte derecha pueden ver un diagrama de las tuberías de la propia caldera, de las tuberías de agua y vapor, y hay 3 etapas de sobrecalentadores, una etapa de recalentador de vapor, hay 2 recalentadores de gas-aire que permiten utilizar parte de los gases de combustión, tomar esa energía y calentar el aire que se va a utilizar para la propia combustión, mejorando el proceso. Se usan en el diseño pulverizadores para reducir el tamaño de la partícula de carbón a la contextura del talco, de forma tal de que cuando ese carbón es depositado dentro de la caldera sea tan fino que pueda quemarse fácilmente. Y esa es la intención. Eso se hace en búsqueda de la eficiencia del proceso. Cada pulverizador está asociado a 4 quemadores y esos quemadores tienen un diseño particular especial para la reducción de la emisión de óxidos nitrosos durante la combustión del carbón. Todo eso ha sido pensado desde antes del diseño, buscando los parámetros que se iban a hacer de cumplimiento para la operación, que les voy a mostrar ahorita. Y al final una turbina con 3 etapas de presión para el aprovechamiento máximo de la energía del vapor. Aquí les muestro el sistema de control de emisiones, y esto es bien clave. Hay, además de la combustión, hay el uso de carbón de bajo contenido de azufre, que para nosotros es mandatorio. Nosotros en las licitaciones para la compra de carbón y eventual contrato que posteriormente se hizo, está establecido en las especificaciones técnicas que el carbón debe tener menos del 1% de componente de azufre, empezando por allí. En lo segundo, hay 3, además de la combustión que ya mencioné, hay 3 niveles de controles ambientales. El primero es lo que se ve ahí como SCR, que es un convertidor catalítico selectivo. Eso funciona muy similar a los convertidores catalíticos de los carros. ¿Cuál es el objetivo? Pasan los gases de combustión a través del convertidor catalítico y hay una reacción química. Como pueden ver abajo del dibujo que dice SCR, a la izquierda está NOx y en el proceso nosotros inyectamos amonia en gas. Eso reacciona dentro del catalizador y el resultado del lado derecho es nitrógeno libre y vapor de agua. No se elimina 100% los NOx, pero se reducen de una manera muy significativa, permitiendo que nosotros tengamos un cumplimiento al 100% de los objetivos que nos pusimos para el diseño de la operación de la planta de energía. En el medio aparecen los filtros de manga. Los filtros de manga son para capturar las partículas de ceniza que se generan de la combustión del carbón. Se capturan más del 99.9% de las cenizas. Y, anécdota o ejemplo, realmente las personas que tuvieron la oportunidad de visitar el sitio cuando la planta estaba en operación, siempre preguntaban, oye, ¿la planta está operando? Y efectivamente, hay 300 megawatts en la red. ¿Por qué? Porque en la chimenea no se ve nada. Ese es el resultado de los filtros de manga. En la chimenea de la planta de energía de Cobre Panamá no se ven emisiones. Está completamente blanco. Solamente salen gases calientes de allí, pero no hay partículas volando. Y de último está el desulfurizador de gases de combustión. El desulfurizador de gases de combustión funciona haciendo pasar los gases de combustión a través de una cámara e inyectando agua pulverizada, agua de mar pulverizada en esa cámara. Eso provoca una reacción química que captura las moléculas de SO2, las precipita a una tina que se ve en la parte inferior del dibujo en color azul, y en esa tina nosotros inyectamos aire
para reducir el pH, porque cuando cae el SO2 y se mezcla con el agua genera ácido, así que para poder tener parámetros de agua que permitan luego su devolución de vuelta al mar, ese agua debe ser tratada y bajar el pH es a través de aire. En la tablita abajo se ven los límites y esto sí es importante. Panamá tiene la Copanit. En la Copanit, para el dióxido de azufre, el límite es 2.000 miligramos por metro cúbico normalizado. En el diseño de la planta de energía de cobre de Panamá se utilizaron normas del IFC para poder nosotros desde el diseño definir cómo se iba a controlar las emisiones. Primero se definieron que iban a ser 200 miligramos por metro cúbico normalizado, que es 10 veces más bajo que lo que permite la legislación panameña. A partir de allí se hace el diseño para lograr ese objetivo. En los óxidos nitrosos, el límite es 700 miligramos por metro cúbico normalizado. Para Cobre Panamá en su operación es 200. Nosotros en la operación en tiempo real, nosotros podemos monitorear esos parámetros y en todo momento damos cumplimiento a que eso ocurra. Y por último, las partículas, el material particulado, que serían las partículas de ceniza que salieran de la chimenea. La Copanit en Panamá permite hasta 50 miligramos por metro cúbico normalizado. Para nosotros es 30. Y en realidad los valores que nosotros tenemos normalmente son muchísimos más bajos en la operación. Particularmente en material particulado, pues alrededor de 10. Entonces, el cumplimiento de eso, no solamente desde el diseño, sino desde el compromiso del operador panameño que trabajaba en esa planta de energía, era de cumplir con eso. Porque cada persona que nosotros trabajamos allí y operamos esa planta y tomamos decisiones y ejecutamos todas las tareas, nos aseguramos de cumplir las regulaciones ambientales no solamente por tener que cumplirlo, es porque nosotros también queremos proteger el medio ambiente y ser responsables, pero es un compromiso personal de cada una de las personas que trabajamos allí. Y eso es parte de los controles ambientales. Cada persona debe estar comprometida, de lo contrario no va a ocurrir. ¿Qué ocurrió durante todo este tiempo? Detuvimos la planta, yo les mencioné, 23 de noviembre, la segunda unidad. ¿Qué vamos a hacer? Hubo un periodo de incertidumbre donde esperábamos que nos dieran autorización para reiniciar. Sin embargo, eso no ocurrió. Pasaron los meses y se nos venció el certificado de autogenerador que nos permitía generar en la red. Entonces, eso ya cambió por completo las posibilidades de que pudiéramos volver a generar. Hubo que implementar un plan de preservación riguroso para poder preservar esos activos. Una planta de energía tiene un montón de equipos expuestos, la mayoría, de hecho. El sitio puerto donde nosotros estamos tiene una precipitación pluvial anual mayor de 5.000 milímetros de agua, o sea, es uno de los lugares más lluviosos en todo el país. Y además estamos enfrente del mar, lo que nos crea con la humedad y la salinidad, nos crea alta corrosión en todos lados de la planta de energía. Eso es crítico para nosotros, la preservación de todos los sistemas y especialmente la turbina y caldera. ¿Qué hubo que hacer? Bueno, le robamos realmente unos generadores de nitrógeno a la gente que los tenía en los encargados de la flota, del mantenimiento de la flota de vehículos que usan nitrógeno para inyectar a las llantas de los ultraclass. Así que les robamos una de las unidades de generación de nitrógeno y eso nos permitió mantener un suministro de nitrógeno constante para la preservación interna de todos los tubos de caldera. Con eso desplazamos el oxígeno interior y mitigamos la posibilidad de corrosión interna. Porque si permitíamos que eso ocurriera, iba a ser muy, muy difícil realmente entrar de nuevo a operación con un riesgo de daños de tubos inmediatos o con la necesidad de hacer un proceso de lavado químico
que pues tiene bastante complicación hacer un lavado químico de una caldera. Así que pudimos repartir no solamente por la caldera, sino en varios sistemas, en parte del sistema de agua y en toda la parte del sistema de vapor, pudimos implementar esta preservación con nitrógeno. En la turbina ya no nos alcanzaba nitrógeno para la turbina por el flujo que estábamos usando. Sin embargo, en coordinación con el fabricante de la turbina, que es Škoda, hubo que hacer la preservación, bueno, y fue recomendación de ellos que hiciéramos la preservación con aire seco. Nosotros disponemos de aire seco porque tenemos para la operación de la planta de energía un sistema de compresores de aire con secadores de aire que reducen la cantidad de humedad dentro del aire, y eso nos permitió entonces usar ese aire seco para la preservación de la turbina. Además de que instalamos calentadores en otras partes y dehumificadores en la parte del condensador propio de la turbina. Todo eso para tratar de garantizar que los dos equipos más críticos y más caros estuvieran lo mejor preservados. El resto de la pelea estaba afuera, en la cantidad de motores que tenemos afuera, compresores, ductos forrados con aislamiento que se preservan el aislamiento de la humedad cuando están calientes. Ahora que no están calientes y cae mucha lluvia, el aislamiento como tal absorbe humedad, y en la parte interna, cuando hace contacto con los ductos, entonces crea corrosión, la cual es muy difícil de visualizar. Entonces es un reto importante para nosotros poder lograr mantener los equipos en una condición que nos diera la oportunidad de reiniciar una operación. Sin embargo, ya han pasado 18 meses desde el primer día que quedamos detenidos porque nos quedamos sin carbón. Nos quedamos sin carbón, luego se venció el certificado de operación de la planta y no fue renovado. Ahora, con la autorización del plan de gestión segura, donde expresamente se permite la operación de la planta de energía, toda la gestión para la normalización del certificado de operación está en proceso, de forma tal de que eso nos permitiría en el futuro poder reiniciar. ¿Cómo va a ser esto realmente? Y antes de hablar de largo plazo, voy a hablar de corto plazo. ¿Para qué vamos a hacer? Si mañana tengo el certificado, yo no tengo la capacidad realmente de arrancar la planta de energía. Primero, no tengo carbón. Antes debo iniciar un proceso de comisionamiento de todos los sistemas y equipos para garantizar de que en el momento en que yo le ponga fuego a la caldera y empiece a generar presión, la operación sea segura primero para las personas y luego para los equipos. Y que no tengamos un incidente ni de seguridad ni medioambiental en ese proceso de tratar de reiniciar. Nosotros de forma sistemática vamos a avanzar en un proceso de evaluación de pruebas, primero de pequeñas partes del sistema y después de forma funcional como grupos, como conjuntos funcionales antes de llegar a ese punto. Nos va a tomar un tiempo. ¿Qué vamos a hacer con esa energía? Todavía no sabemos. Realmente hay que ver primero si hay espacio en la red para la energía excedente de las plantas que nosotros tenemos. Y eso, el CND dirá si se puede una unidad o se pueden las dos unidades o no se puede ninguna. Con los nuevos precios de carbón, cuando finalmente, si llegamos a ese punto, si los precios son o no buenos para estar en el orden de mérito del despacho, cómo se va a hacer, si se va a vender al mercado spot, si se va a hacer algún tipo de contrato, eso todavía no está definido. Lo bueno de esto es que en el corto plazo vamos a tener la oportunidad. Sin embargo, ese proceso va a demorar un poco, porque nosotros responsablemente debemos asegurarnos primero de que esa operación sea segura en todos los aspectos, antes de poder llegar a ese punto. Y luego, el largo plazo de la planta de energía, porque había un compromiso, de hecho, en el contrato que fue declarado inconstitucional para cambiar la matriz
energética de consumo para la producción de concentrado de cobre e ir reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero en la producción de cobre alineado con los objetivos del país. Entonces, esto estaba en proceso. Yo les voy a contar un poco de qué es lo que estaba en proceso, porque si nos va bien en algún momento y pudiéramos reiniciar la operación, todo este plan que quedó en suspensión se tendría que reactivar. Hay varias opciones realmente en el largo plazo. Y estas opciones implican, siempre preguntaban las personas, es que van a reconvertir las plantas a gas. Pues efectivamente esa es una de las opciones que hay. Es reconvertir las dos unidades o reconvertir una sola unidad. La otra alternativa es no reconvertir nada porque no resulta factible en la evaluación y sería importar más energía desde la red. Entonces, ¿cómo se importaría esa energía desde la red? Si lo que queremos es reducir la contribución de gases de efecto invernadero o CO2 al ambiente, pues tenemos que hacer acuerdos con empresas que nos permitan importar más energía del país con menor carga de gases de efecto invernadero. Realmente yo les hablaba que nosotros ya estábamos comprando 45 megawatts adicionales a la producción propia de la planta de energía. ¿Cómo lo logramos? Logramos un acuerdo, de hecho con AES, que AES estuvo exponiendo aquí, y con AES se hizo un acuerdo en el que ellos nos suministraban ese excedente adicional que nosotros necesitábamos, y eso estaba garantizado que era energía renovable. Eso era uno de los objetivos. Primero, que el incremento de potencia que se requería para la operación de las actividades fuera cubierto con energía renovable. Luego iba a haber en el largo plazo un acuerdo donde se iba a comprar restante energía adicional en incrementos. Eso es parte de la estrategia. Pero eso iba a ser progresivo. Entonces, como pueden ver en la parte de abajo, nosotros analizamos absolutamente todo. Si era arriba en lo verde, que es conversión a gas natural, que realmente en la evaluación lo descartamos, porque requieren muchas cosas. Aquí conversaban de que efectivamente yo para poder llevar gas natural y reconvertir necesito una infraestructura que no tengo. Eso va a requerir una inversión de capital que era muy elevada y la mejor alternativa es traer energía de la red con las diferentes composiciones. Puede ser solar, parte eólica, parte gas natural, de forma tal que el efecto neto al final era reducción de los gases de efecto invernadero. Y luego hay que ir a evaluar todo el resto del ruido que hay alrededor de cualquier operación y de cualquier decisión de inversión. Los precios, los ingresos que se va a tener, la tecnología que hay disponible, cuáles son las regulaciones del gobierno, si van cambiando en el tiempo, la estructura económica para poder financiar el proyecto. Y eso es parte de todo lo que hay aquí. ¿Cómo pintaba el largo plazo? Progresivamente ir reduciendo el carbón. La barra azul representa en la barra más arriba la producción de carbón y al final el rosado era lo que teníamos de renovable. Y el plan era ir en etapas, ir reduciendo la producción con carbón, manteniendo la generación de las unidades, pero ir reemplazando el excedente, ese adicional que se necesitaba con acuerdos comerciales que permitieran reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ya fuera con gas natural, con proyectos solares y con proyectos eólicos, uno solo o en conjunto, de forma tal que ese mix permitiera eso. Y esto se iba a dar en 3 etapas, hasta que en la última, que realmente estaba prevista para el año 2035, estaría previsto terminar completamente de utilizar carbón, pero habiendo superado todos los retos que vienen a través de
no generarlo en sitio de la incertidumbre que eso genera, porque nosotros tenemos potencia firme allí mismo que nos protege de inestabilidades en la red, de las regulaciones que nos puedan en algún momento limitar en la importación de energía desde la red, como ya ha ocurrido durante la última restricción que hubo por parte de la CEP por la sequía, por el fenómeno del Niño. Pues, luego de superar todos esos retos y esas incertidumbres, entonces el final era que las unidades de carbón dejarían de generar para la producción de cobre Panamá. Y esa es la visión, pero esa visión no estaba planteada para solo para la empresa, sino es una visión global. Y ahora yo quiero hablarles, y ya me voy a los objetivos de empresa, a la corporación First Quantum. Cuando ustedes ven esta foto, la pregunta es ¿qué sienten cuando ven esta foto? ¿Cómo se sienten? ¿Qué evalúan de eso? Y a primera vista dice, chuleta, esto es una devastación a la vegetación y estamos afectando el ambiente. Pero si yo en vez de mostrarles esta foto, les mostrara la foto de la derecha, sin ver la de la izquierda, dicen, pero es que estamos trabajando en el objetivo de energía verde. Resulta que a veces es necesario impactar para poder hacer cosas. Y eso es importante en los retos que vienen adelante en la transición energética. O sea, no podemos tener una visión de túnel de carbón. O sea, no todo es blanco y negro. Cada acción que se hace, cada proyecto que se ejecuta tiene en realidad impactos en el ambiente. Y a veces nos enfocamos no solo en las emisiones de CO2. ¿Cuánto tiempo llevo? Solamente nos enfocamos en las emisiones de CO2 y dicen, bueno, hay que retirar la planta de carbón, pero mi planta de carbón, por ejemplo, tiene bastante controles ambientales. Entonces no se trata solamente de reducir por reducir. Hay una estrategia de cambio climático y de transición energética para una industria tan intensiva en el uso de la energía eléctrica como Cobre Panamá, y a nivel de corporación se han estado ejecutando actividades para lograr eso. En las operaciones en Zambia se han hecho acuerdos para mayor energía hidro, se están haciendo también acuerdos para un parque solar y un parque eólico. Hay un acuerdo con Hitachi para desarrollar el proyecto de cargadores que son completamente eléctricos. Ese es un proyecto que está en ejecución y se están haciendo pruebas. Se utiliza mucho, en vez de diésel, se utilizan líneas de trolley como las del metro, para que los camiones, en vez de utilizar combustible diésel, utilicen energía eléctrica que tengan menos emisiones de carbón. Y al final de cuentas es un esfuerzo del desarrollo continuo para lograr los objetivos que estamos planteando acá, que al final del año 2035 se esperan que sean un 50% de la reducción de gases de efecto invernadero equivalentes, ¿no? Y como todo, no es blanco y negro. Es importante que, particularmente para la producción de esta empresa, esto es cobre, es lo que se genera en Panamá, concentrado de cobre. Nosotros no exportamos directamente el metal, se exporta el polvo de concentrado de cobre, que tiene aproximadamente un 26% de contenido de cobre. Juegan importante el trabajo con las comunidades, importante las oportunidades de desarrollo económico que se generan alrededor de operaciones mineras, las cuales típicamente están en áreas alejadas y que han sido olvidadas del desarrollo del resto del país. La innovación es un papel importante, no solamente para optimizar los procesos, sino que también ayudan en ese proceso de transición energética, reduciendo el consumo que se requieren para los procesos, la creación de nuevas infraestructuras renovables. Todo esto va casado con el aumento de la oferta del metal, porque si se hace una mejor extracción más eficiente va a haber mejor oferta. Si hay oportunidades de reciclar, también eso va a ayudar. Y el refuerzo de las redes eléctricas internas que permitan que esa operación en su conjunto también reduzca su emisión de gases de efecto invernadero. Pero es un conjunto de actividades
que no podemos enfocarnos solamente en una, como, bueno, que no se puede hacer minería porque daña el ambiente. Sí se puede hacer minería de forma responsable, protegiendo el ambiente, porque esa operación minera que estábamos haciendo en Panamá las hacíamos personas como yo, que soy panameño y que estamos comprometidos con hacer las cosas bien. Ya para cerrar, tengo un video, porque es importante para nosotros mostrar el plan conceptual del cierre de mina. Y con esto cierro mi intervención y dándole las gracias por su atención. Con la visión de un futuro sostenible, en Cobre Panamá hemos gestionado el uso temporal del área minera con responsabilidad y respeto por el ambiente. El plan de cierre conceptual, aprobado en el estudio de impacto ambiental, está basado en ciencia e innovación y cumple con altos estándares ambientales para restaurar las áreas intervenidas. Este es un proceso a largo plazo que comienza cuando una zona deja de usarse y culmina garantizando la recuperación completa. Al año 5 se inicia la restauración del depósito de roca estéril del Tajo Botija, favoreciendo la sucesión ecológica con especies nativas que hemos conservado en nuestro banco de semillas y laboratorio de micropropagación, reproducidas en nuestro vivero. Al año 10 comienza la restauración del depósito de roca estéril del Tajo Colina y el llenado del Tajo Botija. En este periodo también se inicia la rehabilitación de la instalación de manejo de relave. Al año 20, el Tajo Botija se usa para depositar los relaves del Tajo Colina, mientras avanza la rehabilitación de la instalación de manejo de relaves y del depósito de roca estéril del Tajo Valle Grande, siempre monitoreado por destacados científicos panameños. Al año 30, todos los depósitos de roca estéril, algunos caminos y toda la huella de la mina se restauran, y los tajos pueden destinarse a otros usos definidos por el Estado panameño. Al año 40, en el postcierre, el monitoreo garantiza la estabilidad física y química de las áreas, cumpliendo con los compromisos establecidos en el estudio de impacto ambiental. Al año 50, el área estará completamente rehabilitada, un proceso largo y sistemático que promueve la salud del ecosistema en beneficio de las comunidades vecinas. Cobre Panamá reafirma su compromiso con una minería responsable, trabajando junto a las comunidades y trabajando por Panamá.